El día de la subasta, él susurró: «Ya está lista para ser vendida». A los 14 años, mi propio padre me miraba como mercancía. Durante 6 años, cada sábado por la noche, los hombres más poderosos de la ciudad disputaban quién sería el dueño de mi cuerpo. Buenas tardes, mis queridos. Qué bendición poder conversar con ustedes hoy. Me llamo Teresa Eulalia Maceno. Tengo décadas de años bien vividos y vivo aquí en la pacífica Itambé, en el interior de Pernambuco, la misma pequeña ciudad donde nacieron mis 3 hijos y donde hoy tengo la alegría de ver a mis 8 nietos crecer. Es una tierra bendecida, con el río pasando cerquita y aquellas pequeñas sierras verdes que parecen un abrazo de Dios protegiéndonos. Hoy, después de tanta vida pasada, encontré mi paz haciendo mis colchas de retazos que todos aquí en la región conocen. Tendrían que verlas. Cada pedacito de tela cuenta una historia. Cada color trae un recuerdo. Comencé estas colchas cuando mi primera nieta nació hace casi 20 años. Tenía la cabeza llena de preocupaciones y mis manos necesitaban estar ocupadas. Fue mi comadre Severina quien me enseñó diciendo: «Teresa, saca esos pensamientos malos a través de tus manos». Y vaya que tenía razón. Ahora, antes de continuar, quería pedirles un favorcito. Si les gusta lo que estoy contando, no olviden dejar su like y suscribirse al canal. Es tan importante para mí saber que mis historias están llegando a más corazones. Y ustedes, mis queridas y queridos que me están viendo ahora, cuéntenme aquí en los comentarios de qué pequeña ciudad me están viendo y a qué hora del día encontraron este video. ¿Por la mañanita con el café? ¿Después de la comida? ¿O ya de noche? Siempre leo todos los comentarios y me pone tan feliz saber de dónde son y cuándo sacan un tiempito del día para escuchar las historias de esta abuelita. Cuéntenme, ¿sí? Vamos a crear una cadena de cariño. Saben, mis queridos, hoy voy a contar una historia que guardé dentro del pecho por muchos años. No es fácil hablar de ciertas cosas, pero como decía mi abuela, palabra guardada es herida que no sana. Voy a hablar sobre una época de mi vida cuando era apenas una niña, viviendo en una mansión grande y bonita, pero que escondía secretos terribles tras aquellas paredes gruesas. Sobre cómo sobreviví a las subastas de los sábados y cómo, con la ayuda de una mujer valiente, logré dar la vuelta y encontrar mi libertad. Pero para entender todo bien, necesito volver en el tiempo y contar cómo fue mi infancia antes de que todo cambiara. Nací en Gravatá, una pequeña ciudad en el agreste pernambucano, muy cerquita de lo que llamaban el Camino de las Flores. Era una tierra sencilla, pero con gente de gran corazón. Mi padre, Augusto Maceno, era un hombre importante en la región, dueño de tierras y con amigos en altos lugares, como decían por allá. Mi madre, Dolores, era una joven de la capital que vino a parar en Gravatá después de casarse. Tenía ojos verdes que parecían 2 esmeraldas y una manera dulce de cantar mientras hacía las tareas de la casa. Nuestra casa en la infancia no era nada como la mansión que vendría después. Era una casa sencilla de adobe, con un patio grande donde las gallinas escarbaban y yo jugaba con mis 3 hermanos mayores. Jerónimo, que era el mayor, Tadeo y Emanuel. Jerónimo tenía 10 años más que yo. Ya era casi un hombre cuando yo todavía gateaba. Tadeo era 8 años mayor y Emanuel 6 años. Yo era la pequeñita, la única niña, la florecita de la familia, como mamá me llamaba. En aquella época, todo era diferente. Despertábamos con el canto del gallo bien tempranito. Mamá ya estaba de pie, encendiendo el fogón de leña para hacer el café. El olor del café fresco mezclado con el del pan de maíz, horneándose en el momento, era la mejor cosa del mundo. Papá salía para ver a los trabajadores en la milpa y volvía para la comida. Siempre puntual, siempre. Yo ayudaba a mamá con las cosas de casa desde pequeñita. Ella me enseñaba a lavar la ropa en la tina, a barrer el patio, a cuidar las plantas. «Niña, tienes que aprender a ser ama de casa», decía con aquella sonrisa bondadosa. Me gustaba aprender, pero lo que realmente amaba era cuando me enseñaba a bordar. Nos sentábamos en la acera en las tardes frescas
y ella me mostraba los puntos con tanta paciencia. Fue allí donde nació mi amor por las telas y costuras. Mis días estaban llenos de juegos también. Jugaba a la rayuela con las niñas vecinas, jugaba a la ronda cantando Arroz con leche y Los pollitos dicen, y adoraba jugar a la pelota, aunque fuera cosa de niño, como decían. Teníamos un árbol de guayaba en el patio, que era mi árbol favorito. Yo me subía en él y pasaba horas allá arriba, observando la vida suceder allá abajo. En la escuela era una de las pocas niñas que iba. Papá decía que el estudio era importante incluso para una niña, y eso era raro en aquella época. La escuela estaba lejos. Yo caminaba casi 1 hora para llegar allá, pero no me importaba. Adoraba aprender, principalmente cuando la profesora Carmita nos contaba historias de los libros. Yo soñaba con ser un día profesora como ella. Las cosas empezaron a cambiar cuando yo tenía 8 años. Recuerdo como si fuera hoy. Era una mañana de domingo. Estábamos todos listos para ir a misa cuando mamá comenzó a toser sin parar. Un hilillo de sangre escurrió por la comisura de su boca, manchando su vestido blanco dominguero. Fue ahí que descubrimos la enfermedad que vivía dentro de ella. Tuberculosis, dijeron los médicos de la capital, donde papá la llevó con urgencia. Mamá luchó por casi 2 años. Yo veía su cuerpo, antes tan lleno de vida, ir consumiéndose día tras día. Sus manos, que me enseñaron tantas cosas, se volvieron frías y frágiles, como alas de pajarito. En las peores noches, cuando la tos no daba tregua, yo me escondía debajo de la almohada para no oír aquel sonido que me partía el corazón. El día en que ella partió, el cielo estaba extraño, con nubes oscuras, aunque no era tiempo de lluvia. Yo tenía 10 años recién cumplidos, y sentí que algo dentro de mí también murió aquel día. Papá cambió después de eso. El hombre serio, pero justo, fue dando lugar a alguien con mirada distante y risa amarga en las comisuras de la boca. No tardó mucho para que vendiéramos nuestra casa en Gravatá. Papá dijo que había hecho negocios importantes y que necesitábamos mudarnos a Goiânia, donde había comprado una propiedad más grande. «Vamos a comenzar una vida nueva», dijo, sin mirarme a los ojos. Yo no quería ir. No quería dejar atrás el lugar donde mamá estaba enterrada, pero los niños no tenían voz en aquellos tiempos. La mudanza a Goiânia ocurrió cuando cumplí 11 años. Salimos en una madrugada fría, con nuestras pocas cosas apiladas en una carreta. Mi último gesto fue dejar una flor en la tumba de mamá y prometer que volvería un día. No sabía entonces que tardaría tantos años en cumplir esa promesa. La nueva casa era una verdadera mansión comparada con nuestra casita en Gravatá. Tenía 2 pisos, muchos cuartos, una escalera que parecía cosa de película y un jardín enorme rodeado por muros altos. Era bonita por fuera, imponente incluso, pero dentro de aquellas paredes había un frío que ninguna cobija podía espantar. Un frío que venía no del tiempo, sino de las personas. Yo no entendía cómo papá había conseguido comprar una casa tan grande, pero poco a poco fui percibiendo que había hecho negocios con gente importante de la región. Jueces, políticos, dueños de ingenio, gente que comenzó a frecuentar nuestra casa regularmente, siempre con sonrisas anchas y miradas que ahora entiendo ya escondían segundas intenciones. Fue en esa casa que comencé a notar cambios en la manera en que papá me trataba. Las caricias de padre, que ya eran raras, fueron siendo sustituidas por una mirada diferente que me hacía encoger los hombros. Él comenzó a decir que me estaba volviendo señorita y que necesitaba aprender a recibir visitas como una dama. Jerónimo, mi hermano mayor, a veces intentaba intervenir, pero acababa siendo apartado por papá. Yo no entendía entonces, pero las señales estaban todas ahí, como nubes oscuras antes de la tempestad. Los vestidos nuevos que aparecían misteriosamente en mi cuarto, las conversaciones susurradas entre papá y mis hermanos mayores que paraban cuando yo entraba a la sala. La manera como algunos de los amigos de papá comenzaban a mirarme durante las cenas de negocios, principalmente la forma en que los sábados por la noche se fueron transformando en algo que me hacía temblar solo de pensar.
Yo era apenas una niña cuando dejamos Gravatá, una niña que todavía jugaba con muñecas y soñaba con ser profesora. No sabía que en pocos años en aquella mansión en Goiânia aprendería de la peor manera posible que existen cosas peores que la muerte y que a veces el peligro vive dentro de nuestra propia casa, disfrazado con la cara de quien debería protegernos. Yo acababa de cumplir 14 años cuando los sábados por la noche se transformaron en mi peor pesadilla. Recuerdo que aquel día papá entró en mi cuarto trayendo una caja grande con un moño de cinta. «Un regalo especial para mi princesa», dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Dentro de la caja, un vestido blanco de tela fina, casi transparente, con detalles en encaje. No era como la ropa que usaban niñas de mi edad. Era un vestido de señorita, como decía Cefiña, nuestra empleada, que vino con nosotros desde Gravatá. «Hoy vas a participar en la reunión con mis amigos», anunció papá mientras yo sostenía el vestido sin entender bien. «Ya estás en edad de ayudar en los negocios de la familia». Yo no sabía entonces lo que significaba ayudar, pero algo en el fondo de mi corazón se apretó como un aviso. Aquella tarde, Cefiña me ayudó a arreglarme con lágrimas en los ojos que ella trataba de esconder. «Niña, si pudiera, te llevaría lejos de aquí», susurró mientras cepillaba mi cabello. «¿Pero a dónde iría? ¿Sin dinero? ¿Sin lugar?» Ella tenía razón. En aquel tiempo, una empleada y una niña no tenían a dónde huir en un mundo gobernado por hombres poderosos. La noche llegó demasiado rápido. Los invitados de papá comenzaron a llegar en sus carros grandes y relucientes. Eran siempre los mismos. El doctor Malaquías, un juez de la comarca que tenía manos gordas y sudorosas. Don Ignacio, dueño del mayor ingenio de azúcar de la región. Un hombre de mirada fría como piedra. Y el coronel Vitalino, político influyente que todos decían que sería el próximo gobernador. Hombres respetados en la sociedad, con esposas bonitas e hijos estudiando en colegios caros. Se reunían en la sala de juegos de la mansión, un cuarto grande con una mesa de póker en el centro y paredes forradas de madera oscura. Para el mundo, eran apenas amigos que se encontraban para jugar cartas y hablar de política. La verdad quedaba encerrada dentro de aquella sala, junto con el olor a puro y el whisky caro. Papá me condujo hasta allá con la mano pesada en mi hombro. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a saltar por la boca. Cuando entramos, las conversaciones pararon y todas las miradas se volvieron hacia mí. Sentí como si mi cuerpo hubiera sido arrojado en agua helada. «Caballeros», habló papá con voz firme, empujándome hacia el centro de la sala. «Hoy tenemos una nueva atracción para nuestras noches de sábado. Mi hija finalmente está lista». El doctor Malaquías soltó una risa gruesa. «Tardaste, Augusto. Estaba esperando este día». Papá continuó con una voz que nunca voy a olvidar. «Ella es joven y virgen. ¿Quién da más?» Fue cuando entendí que aquello no era una broma o un juego normal. Era una subasta y yo era la mercancía. El coronel Vitalino fue el primero en hablar. «Empiezo con 1,000 pesos». Los otros rieron como si fuera poco. «¿2,000?» aumentó don Ignacio, mirándome de arriba abajo. «3,000», replicó el doctor Malaquías. Yo temblaba tanto que mis piernas apenas me sostenían. Quería gritar, quería huir, pero estaba paralizada por el miedo y la confusión. ¿Cómo mi propio padre podía hacer esto? ¿Dónde estaban mis hermanos? Como si leyera mis pensamientos, Jerónimo apareció en la puerta. Por un momento pensé que vendría a salvarme, que gritaría a todos, que me sacaría de allí. Nuestros ojos se encontraron y vi algo que parecía dolor o vergüenza en su mirada, pero él apenas bajó la cabeza y salió. Después entendí que papá había comprado su silencio con promesas de herencia y poder. Tadeo y Emanuel ni aparecieron. Ellos habían elegido no ver, no saber, fingir que nada ocurría mientras estaban en la ciudad gastando el dinero que papá les daba generosamente. La subasta continuó con los valores subiendo, 5,000, 7,000, 10,000 pesos. Era una fortuna en la época. Finalmente, el doctor Malaquías golpeó en la mesa. 15,000 pesos y es mi última oferta.
Papá sonrió satisfecho. Vendida al doctor Malaquías por 15,000 pesos. Lo que pasó después fue como una pesadilla en cámara lenta. El doctor Malaquías vino hasta mí y tomó mi mano. Sus palmas estaban húmedas y tenía un fuerte olor a colonia cara mezclada con sudor. Me condujo fuera de la sala de juegos a uno de los cuartos de huéspedes al final del pasillo. Un cuarto que yo descubriría había sido preparado especialmente para estas noches. «No llores, niña», dijo mientras cerraba la puerta tras nosotros. «Así es como funcionan las cosas en este mundo y aprenderás a que te guste». Pero nunca aprendí a que me gustara. Lo que aprendí fue a separarme de mi cuerpo, a hacer que mi mente volara lejos, mientras aquel hombre hacía lo que quería conmigo. Aprendí a mirar por la ventana e imaginar que era un pajarito libre volando por el cielo estrellado. Aprendí que las lágrimas no servían de nada, así que dejé de llorar. Cuando todo acabó, él salió del cuarto silbando una música alegre, como si apenas hubiera concluido un buen negocio. Me quedé allí sola, sintiendo un dolor que iba mucho más allá del cuerpo. Era un dolor en el alma, una herida que yo no sabía si algún día sanaría. Me arrastré hasta el baño y me quedé bajo el agua caliente hasta que mi piel se puso roja. Pero ninguna agua podía limpiarme de aquella suciedad invisible que sentía por dentro. Aquella noche, acostada en mi cama, mirando el techo, me prometí a mí misma que aquello no ocurriría de nuevo, que huiría, que gritaría, que me arrojaría por la ventana si fuera necesario. Pero cuando llegó el siguiente sábado, me di cuenta de que no tenía a dónde ir, que estaba presa no solo por los muros altos de la mansión, sino por la red de poder que mi padre y sus amigos tejían en la ciudad entera. Y así comenzó el ritual que se repetiría por años. Los sábados por la noche, los vestidos nuevos, las subastas, los cuartos cerrados, el agua caliente que nunca lavaba la vergüenza, la desesperación silenciosa. Con el tiempo, aprendí que había una jerarquía en aquel juego perverso. El doctor Malaquías, siendo juez, raramente perdía una subasta, a menos que el coronel Vitalino estuviera con ganas de gastar más. Don Ignacio solía esperar que los precios bajaran después de algunas semanas, cuando pasaba la novedad. Y había otros que aparecían de vez en cuando, amigos de los amigos, todos hombres de poder, todos dispuestos a pagar caro por lo que llamaban privilegio. Intenté pedir ayuda algunas veces. Una vez en la escuela, intenté contarle a la profesora Neusa lo que ocurría. Ella se puso pálida, me mandó callar la boca y al día siguiente me dijo que había pedido su traslado a otra escuela. Entendí entonces el alcance del poder de mi padre. En una mañana de domingo, después de un sábado particularmente difícil, conseguí escapar hasta la iglesia. Pensé que el padre podría ayudarme, que existiría algún refugio sagrado que ni mi padre podría violar. Le conté todo al padre Cícero en el confesionario entre sollozos. Él se quedó en silencio por mucho tiempo. Después dijo apenas: «Reza 10 avemarías y pide perdón por tus pecados». Cuando salí de la iglesia, el carro de mi padre estaba esperando. El conductor dijo que el padre había llamado, avisando que yo estaba allá. Fue cuando me di cuenta de que estaba completamente sola, que todos los adultos que deberían protegerme estaban o comprados por el dinero de mi padre o aterrorizados por su poder. Comencé a creer que aquel sería mi destino para siempre, una muñeca rota, usada y descartada cada sábado por la noche. Pero entonces, cuando yo tenía 16 años, algo ocurrió. Algo pequeño, pero que cambiaría todo. En una mañana de domingo, mientras limpiaba la sala de juegos, como papá exigía para que aprendiera a ser discreta, decía: «Encontré una cartera olvidada debajo de la mesa de póker. Era del coronel Vitalino. La abrí sin pensar mucho, y dentro, además de dinero, había una foto. El coronel, su elegante esposa y 2 hijas pequeñas sonriendo frente a una casa grande, una familia feliz y perfecta. Me quedé mirando aquella foto por mucho tiempo. Aquel hombre que la noche anterior me había tratado como un objeto, que había hecho cosas que me lastimaron por dentro y por fuera,
Era padre de 2 niñas no mucho más jóvenes que yo. En aquel momento, algo dentro de mí se rompió y se reconstruyó diferente. La tristeza se transformó en rabia, una rabia fría y calculada que me dio por primera vez un propósito. Fue cuando comencé a prestar atención a doña Beatriz, la esposa del coronel Vitalino. La veía de lejos en las misas de domingo, siempre elegante, siempre con una sonrisa educada, pero con ojos que llevaban una tristeza familiar. Comencé a notar cómo reaccionaba cuando el marido aparecía en público con marcas de lápiz labial en la camisa o oliendo a perfume que no era el de ella. Vi cómo tragaba saliva y mantenía la pose, cómo sus manos temblaban levemente cuando él hablaba cerca de ella. Y fue ahí que tuve una idea peligrosa y desesperada, pero que era la única esperanza que me quedaba. Si había alguien en el mundo que podría entender mi infierno, sería otra mujer que también vivía su propio infierno. Ahora tenía un plan arriesgado que podría costarme todo, pero yo ya no tenía nada que perder. Necesitaba encontrar una manera de hablar con doña Beatriz, lejos de los ojos y oídos de todos. Necesitaba descubrir si en ella encontraría una aliada o solo una persona más que cerraría los ojos a lo que ocurría en los sábados por la noche, en aquella mansión de horrores que llamábamos hogar. Las subastas de sábado se volvieron más frecuentes y más degradantes con el paso del tiempo. A los 17 años, yo ya no era la novedad. Entonces, papá necesitó encontrar otras maneras de mantener el interés de sus amigos. Cada sábado traía un nuevo horror, una nueva humillación. Los vestidos fueron volviéndose más reveladores, las exigencias más perversas y mi alma endurecida. «Tú sirves para esto», decía papá cuando intentaba resistir. «Deberías agradecerme. Te estoy dando un futuro, garantizando que tengas valor en este mundo». ¿Qué tipo de valor era ese que me reducía a un objeto? ¿Qué tipo de futuro era posible después de ser despedazada tantas veces? Mis hermanos siguieron caminos diferentes, pero igualmente cobardes. Jerónimo el mayor acabó convirtiéndose en el brazo derecho de papá en los negocios. Él sabía de todo. A veces hasta organizaba las subastas cuando papá viajaba, pero siempre evitaba mirarme a los ojos. Tadeo fue a estudiar Derecho en la capital, usando el dinero que venía de aquellos sábados horribles, fingiendo que no sabía su origen. Emanuel, que era el más cercano a mí en la infancia, se hundió en la bebida y en los juegos, apareciendo en casa apenas para pedir más dinero. Yo estaba completamente sola. Cefiña, nuestra empleada, era la única que mostraba alguna compasión, pero ella misma vivía bajo constante amenaza. «Si abres la boca, te vas a la calle y nunca más consigues empleo en esta región», le advirtió papá una vez. Mi cuerpo comenzó a enfermarse, junto con mi alma. Perdí peso. Mi cabello comenzó a caerse en mechones. Tenía pesadillas terribles que me despertaban gritando en medio de la noche. Desarrollé un tic nervioso en el ojo derecho que empeoraba siempre que oía el ruido de los carros llegando el sábado por la noche. Había días en que pensaba en acabar con todo. Llegué a guardar pastillas para dormir, que robaba poco a poco del armario de medicinas, juntando valor para tomarlas todas de una vez. Pero entonces pensaba en mi madre y en cuánto luchó para vivir, incluso cuando la enfermedad la consumía por dentro. Yo no podía desperdiciar la vida que ella me dio, por más dolorosa que fuera. Fue cuando comencé a observar a doña Beatriz más atentamente. La veía en la misa de domingo, siempre sentada en la primera fila, como correspondía a la esposa de un político importante. Veía cómo mantenía las apariencias en público, pero cómo sus ojos revelaban una profunda tristeza cuando pensaba que nadie estaba mirando. Cierta vez, después de la misa, me quedé escondida detrás de una columna y escuché una conversación entre ella y el coronel Vitalino. Él sostenía su brazo con fuerza, los dedos marcando la piel clara mientras sonreía a los conocidos que pasaban. «Necesitas parar de tomar esos medicamentos para dormir, Beatriz. Te estás quedando con cara de muerta en vida», dijo entre dientes. «Tal vez no los necesitaría si no trajeras a casa el olor de otras mujeres cada semana», respondió ella en un susurro ácido. Él apretó más el brazo de ella.
Cuidado con lo que dices. Recuerda quién te sacó de la nada, quién te dio ese apellido, esas joyas, esta vida. No eres nada sin mí. Fue cuando me di cuenta que doña Beatriz y yo teníamos algo en común. Éramos prisioneras de los mismos hombres, apenas en jaulas diferentes. Pasé semanas intentando inventar una manera de hablar con ella, sin levantar sospechas. La oportunidad surgió durante el Festival de la Primavera, una festividad anual en Goiânia que reunía a toda la sociedad local. Habría un té benéfico organizado por las señoras de la alta sociedad, y papá me obligó a ir para mantener las apariencias de familia tradicional. En el evento, esperé pacientemente hasta ver a doña Beatriz dirigirse al baño de mujeres. Conté hasta 20 y la seguí. Dentro del baño lujoso, ella estaba sola, retocando el lápiz labial frente al espejo. Nuestros ojos se encontraron en el reflejo y vi la sorpresa en ellos cuando me reconoció como la hija de Augusto Maceno. «Tú eres la niña de los sábados», dijo bajito, volviéndose hacia mí. Aquellas palabras me golpearon como una bofetada. Ella sabía, claro que sabía. Su marido, él, en los sábados por la noche, tartamudeé sintiendo las lágrimas brotar. «Lo sé», dijo con una voz cansada. «Siempre lo supe». «¿Por qué nunca hizo nada?», pregunté, sintiendo crecer la rabia. Ella soltó una risa amarga. «¿Qué crees que yo podría hacer? Soy tan prisionera como tú, solo que mi celda es una mansión y mis cadenas son de oro». «¿Podemos ayudarnos?», susurré, mirando hacia la puerta para asegurarme de que nadie entraría. «Si nos unimos, tal vez podamos hacer algo». Ella me miró largamente, como si evaluara no solo mis palabras, sino toda mi existencia. «¿Qué sugieres?», preguntó finalmente. Fue allí, en aquel baño elegante, lleno de espejos que reflejaban nuestros rostros lastimados de maneras diferentes, que nació nuestra improbable alianza. No tuvimos mucho tiempo para conversar. Pronto alguien podría entrar, pero combinamos un medio de comunicarnos sin levantar sospechas. Beatriz era inteligente y tenía acceso a recursos que yo jamás tendría. Ella comenzó a frecuentar la tienda de telas, donde Cefiña compraba los materiales para la casa, siempre los martes. Allí, ellas intercambiaban notas escondidas entre muestras de tela. Cefiña, que ahora era nuestra cómplice, me traía las notas, escondidas dentro del forro de su delantal. A través de estas notas, Beatriz y yo comenzamos a trazar un plan. Ella me contó que su marido guardaba documentos comprometedores en el despacho de su casa, papeles que probaban desviación de dinero público, sobornos y otros crímenes. «Él se cree intocable, por eso es descuidado», escribió en una de las notas. Mientras tanto, yo comencé a prestar más atención a las conversaciones que ocurrían durante las subastas. Fingiendo estar completamente sumisa, conseguía oír cosas que aquellos hombres nunca dirían en público. Confesiones de crímenes, negocios ilícitos, nombres de otras víctimas. Guardaba todo en la memoria y después se lo pasaba a Beatriz a través de nuestras notas secretas. Fue en esa época que ocurrió lo peor. En una noche de sábado particularmente terrible, el doctor Malaquías perdió el control después de beber demasiado. Lo que me hizo aquella noche fue tan violento que perdí la conciencia. Desperté al día siguiente en una cama de hospital con papá a mi lado, inventando una historia sobre cómo me había caído por la escalera. El médico, doctor Néstor, parecía desconfiar, pero no hizo preguntas. Más tarde descubrí que era primo de don Ignacio. Su silencio fue comprado antes incluso de que yo llegara al hospital. Pasé 2 semanas recuperándome. Durante ese tiempo no hubo subastas, pero papá dejó claro que en cuanto me mejorara, todo volvería a la normalidad. «Los accidentes pasan», dijo, como si estuviera hablando de un vaso roto y no de mi vida despedazada. Fue durante esa recuperación que tuve tiempo para pensar más profundamente. Me di cuenta de que nuestro plan inicial de apenas huir no sería suficiente. Ellos nos encontrarían, no importa dónde fuéramos. El poder de ellos se extendía por toda la región. Necesitábamos no solo escapar,
sino garantizar que nunca más pudieran perseguirnos o hacerles a otras lo que nos habían hecho a nosotras. Necesitábamos pruebas concretas. Pero, ¿cómo conseguir pruebas de algo que ocurría a puertas cerradas? ¿Cómo hacer que el mundo creyera la palabra de una niña contra hombres poderosos que controlaban la justicia, la política y el dinero en la región? Beatriz tuvo una idea audaz. Su primo trabajaba en una tienda de equipos electrónicos en Recife, que vendía las nuevas grabadoras portátiles Philips Mini K7 recién lanzadas. Estos aparatos eran rarezas en México de 1966. Pequeños, del tamaño de una caja de puros, con cintas que cabían en el bolsillo. Caros y difíciles de encontrar, pero no imposibles para alguien con los recursos de Beatriz. Ellos nunca sospecharían de una grabación, escribió en una de sus notas. Nadie imagina que una mujer o una niña serían capaces de usar esta novedad tecnológica. El plan era arriesgado. Si fuéramos descubiertas, las consecuencias serían impensables. Pero yo ya vivía en el peor de los infiernos. ¿Qué más podrían hacerme que no me hubieran hecho ya? Cuando la grabadora llegó, escondida dentro de una caja de bombones que Beatriz envió como regalo de recuperación, mi corazón se aceleró. Era pequeña, del tamaño de la palma de mi mano, pero podría ser la clave para nuestra liberación. Aprendí a operarla en secreto, practicando cuando estaba sola en mi cuarto. El desafío sería esconderla durante las subastas, capturando las voces y confesiones de aquellos hombres sin que lo percibieran. Sefiña me ayudó a adaptar uno de mis vestidos, creando un bolsillo secreto donde la grabadora podía quedar escondida. «Dios está viendo todo, niña», decía mientras cosía. Un día, la justicia llega. La oportunidad de poner el plan en acción llegó en mi cumpleaños de 18 años, cuando papá organizó una subasta especial. La ironía amarga de celebrar mi entrada en la mayoría de edad con el mismo ritual que había destruido mi adolescencia no se me escapó. Aquella noche, temblorosa, pero decidida, activé la grabadora antes de bajar a la sala de juegos. El dispositivo quedó registrando todo, la voz de mi padre ofreciéndome como mercancía, las ofertas de los hombres, las risas, los comentarios vulgares y después, en el cuarto, las confesiones susurradas del coronel Vitalino sobre cómo él y los otros manipulaban las leyes, los contratos, las elecciones. En los sábados siguientes continué grabando. Cada cinta era cuidadosamente escondida y después entregada a Sefiña, que las pasaba a Beatriz. Estábamos construyendo, grabación por grabación, la evidencia que derribaría aquel imperio de corrupción y perversión. Pero cuanto más cerca llegábamos de nuestro objetivo, más peligroso se volvía. Papá comenzó a notar cambios sutiles en mi comportamiento. «Estás diferente», comentó una vez. «Menos llorona, menos asustada. ¿Qué estás tramando?» «Nada, papá», respondí, bajando los ojos, como había aprendido a hacer. «Solo estoy aceptando mi lugar, como usted siempre quiso». Él pareció satisfecho con la respuesta, pero noté que me observaba más atentamente. El tiempo se estaba agotando. Necesitábamos actuar pronto antes de que nuestra conspiración fuera descubierta. Fue cuando Sefiña vino con noticias alarmantes. Había oído a papá y Jerónimo conversando sobre enviarme a una casa especial en Recife, un lugar donde jovencitas difíciles eran mantenidas bajo control riguroso. En realidad, era un burdel disfrazado de pensionado controlado por un amigo de papá. «Ellos dijeron que después del próximo sábado te van a llevar», dijo Sefiña con ojos agrandados de miedo. «Tu padre dijo que ya extrajo todo el valor que podía de ti aquí y que ahora es hora de que sirvas en otro lugar». Esta noticia aceleró nuestros planes. No podíamos esperar más para acumular más evidencias. Necesitábamos usar lo que teníamos y actuar inmediatamente. Aquella noche no conseguí dormir. Me quedé mirando al techo de mi cuarto, pensando en todas las noches semejantes en que había llorado hasta dormirme, pensando en mi madre, que nunca imaginaría el destino que su marido reservó para la hija que tanto amó, pensando en todas las otras niñas que podrían pasar por el mismo horror si aquellos hombres no eran detenidos.
A la mañana siguiente, una nota final llegó de Beatriz. Está todo listo. Mañana por la noche, cuando el reloj de la iglesia dé las 10, estate lista. Vamos a acabar con esto de una vez por todas. Aquel sería el último día de mi prisión, de un modo u otro, o conseguiríamos ejecutar nuestro plan y yo finalmente sería libre, o seríamos descubiertas y enfrentaríamos consecuencias que yo ni me atrevía a imaginar. De cualquier manera, las subastas de sábado llegarían a su fin. El día que cambió todo comenzó como cualquier otro sábado en aquella casa de horrores. El sol brillaba afuera, haciendo un contraste cruel con la oscuridad que se acumulaba dentro de mí. Yo me preparaba para una subasta más, la última, si nuestro plan resultaba bien, pero también la más peligrosa. Papá entró en mi cuarto sin llamar, como siempre hacía. «Ponte esto», ordenó, arrojando un vestido rojo sobre la cama. «Hoy es especial. Vamos a tener un invitado nuevo, alguien muy importante». Tomé el vestido con las manos temblorosas. Era diferente de los otros, más caro, más llamativo, más vulgar. «¿Quién es el invitado?», pregunté, intentando sonar casual. «El nuevo delegado de la región», respondió papá con una sonrisa que me heló el alma. «Necesito garantizar que entienda cómo funcionan las cosas por aquí». En aquel momento sentí que mi sangre se helaba. El nuevo delegado, la única autoridad que podría ayudarnos, estaba a punto de ser corrompido, a entrar en el mismo círculo de poder y perversión. «No pongas esa cara», regañó papá, percibiendo mi desesperación. «Deberías estar agradecida. Estoy garantizando tu seguridad. Con el delegado de nuestro lado, nadie jamás podrá tocar a nuestra familia. No importa lo que digan por ahí». Cuando él salió, caí de rodillas al suelo. Nuestro plan necesitaba funcionar esa noche. No habría otra oportunidad. Me puse el vestido rojo, escondí la grabadora en el bolsillo secreto y respiré profundo. «Mamá», susurré al aire vacío del cuarto. «Dame fuerzas». Mientras bajaba las escaleras, oí voces viniendo de la sala de estar. Los invitados ya habían llegado, inclusive el nuevo delegado, un hombre joven llamado Oliveira, que había sido transferido recientemente de Recife. Lo había visto una vez en la plaza de la ciudad, pareciendo descolocado e inseguro. Ahora entendí por qué papá tenía tanta prisa en presentarle las costumbres locales. La cena transcurrió, como siempre, con conversaciones sobre política, negocios y chismes de la alta sociedad. Yo permanecí callada, como era esperado, sirviendo a los hombres cuando era requerida, ignorando las miradas que recorrían mi cuerpo en el vestido rojo. El delegado Oliveira parecía incómodo. Bebía poco, hablaba menos aún, y sus ojos evitaban los míos. En cierto momento, noté que rechazó una segunda botella de vino que papá insistía en servir. Después de la cena, los hombres se dirigieron a la sala de juegos. Yo los seguí como un cordero al matadero, pero con el corazón latiendo acelerado por la posibilidad de liberación que aguardaba. Activé la grabadora escondida en mi vestido antes de entrar en la sala. «¡Caballeros!», anunció mi padre con su voz de subastador. Como todos saben, nuestros sábados tienen una atracción especial. Me jaló por el brazo hacia el centro de la sala. «Mi hija está disponible para quien ofrezca la mejor oferta». El delegado Oliveira se atragantó con su bebida. «Perdón, señor Maceno, creo que no entendí». «Es simple, mi querido», explicó el doctor Malaquías con una sonrisa depredadora. «Hacemos una subasta. La mayor oferta se lleva a la muchacha a uno de los cuartos de huéspedes por algunas horas, sin complicaciones, sin compromisos, apenas placer». El joven delegado palideció. «Pero ella es su hija». «¿Y eso qué?». Papá se encogió de hombros. «Aquí las cosas funcionan de manera diferente. Es tradición». «¿Tradición?», repitió el delegado incrédulo. «Todos aquí participan», continuó papá. «El juez, el político, el empresario. Es como sellamos nuestros acuerdos, un pacto de confianza. No te preocupes, nadie jamás habla de esto fuera de esta sala». Fue cuando ocurrió algo que nunca había ocurrido antes en todos aquellos años de subastas. «Esto es un crimen», dijo el delegado Oliveira, levantándose.
Corrupción de menores, lenocinio, sin hablar de vender a la propia hija. Esto va contra todas las leyes de este país. Papá lo interrumpió con una carcajada. ¿Crimen aquí? Estás en la sala con el juez que decide lo que es crimen en esta comarca, con el político que aprueba las leyes y con los hombres que pagan tu salario a través de impuestos. Te sugiero que reconsideres tu posición. El delegado miró alrededor a los rostros sonrientes y confiados de aquellos hombres poderosos. Después me miró a mí, vio el terror y la súplica en mis ojos y tomó su decisión. Lo siento, señores, pero no puedo participar en esto. Puso su vaso en la mesa y caminó en dirección a la puerta. Papá se puso lívido de rabia. Estás cometiendo un error, delegado, un error que te costará la carrera. Tal vez, respondió el joven hombre, pero por lo menos podré mirarme al espejo mañana. Cuando él salió, un silencio pesado cayó sobre la sala. Después estalló la tempestad. Papá se volvió hacia mí, los ojos inyectados de furia. Es tu culpa. ¿Qué le dijiste? ¿Qué hiciste? Nada, grité, retrocediendo. Ni siquiera hablé con él. Papá avanzó y me abofeteó con tanta fuerza que caí al suelo. La grabadora hizo un ruido amortiguado cuando golpeé el piso, pero felizmente nadie lo percibió en medio del caos. «¡Tú lo arruinaste todo!», gritaba mientras los otros hombres observaban, algunos incómodos, otros con expresiones de aburrimiento, como si asistieran a una escena familiar. Años construyendo este círculo y tú lo destruyes todo con tus miradas de pobrecita. Fue entonces que dijo las palabras que serían la gota que colmó el vaso. Mañana mismo te vas a esa casa en Recife. Ya está todo arreglado. Allá te enseñarán disciplina de verdad. Te quebrarán de una manera que nunca más osarás desafiarme. En aquel momento, algo se rompió dentro de mí. Años de miedo, de sumisión, de dolor silencioso. Todo se transformó en una ola de furia que no pude contener. «Prefiero morir», grité, levantándome. «Prefiero morir a dejar que sigas vendiéndome como si yo fuera un animal». El doctor Malaquías soltó una risa seca. La gatita mostró las garras. «Parece que necesitamos cortarlas un poco». «¡Cállate!», grité para él también, sorprendiendo a todos, incluso a mí misma. «Tú que te dices juez que debería proteger la ley, eres tan monstruo como él». Papá avanzó nuevamente, pero esta vez yo no retrocedí. ¿Qué te pasó después de que mamá murió? ¿Qué tipo de padre vende a su propia hija? ¿Qué tipo de hombre hace esto? Eres igualita a ella. Papá escupió las palabras. Tu madre también tenía esa manía de creerse mejor que todo el mundo, de cuestionar las cosas. ¿Sabes por qué murió? Porque no sabía cuál era su lugar. Aquellas palabras me golpearon como un rayo. ¿Qué quieres decir? Una sonrisa cruel se formó en los labios de él. La tuberculosis fue solo el comienzo. Ella podría haberse tratado, podría haber vivido, pero insistía en desafiarme, en amenazar con dejarnos y llevarte. Entonces, yo ayudé a la enfermedad a hacer su trabajo más rápido. Mi mundo se desmoronó. ¿Mataste a mi madre? Digamos que no hice nada para impedir que muriera. Respondió con una frialdad que me heló hasta los huesos. Y haré lo mismo contigo si sigues causándome problemas. En aquel instante, todo quedó claro. No había reconciliación posible. No había esperanza de redención para él. Mi padre había muerto junto con mi madre. Lo que quedaba era apenas un monstruo usando su piel. «Vas a pagar por esto», susurré con una calma que vino de la más profunda desesperación. «Por todo lo que me hiciste, por todo lo que le hiciste a ella, lo juro por el alma de mi madre que vas a pagar». Él rió confiado en su poder. «¿Y quién me va a hacer pagar? ¿Tú? Una niña sin nada, sin nadie, mira a tu alrededor. Todos los hombres con poder para castigarme están en esta sala, participando del mismo crimen que crees que cometí». El coronel Vitalino carraspeó, pareciendo súbitamente incómodo. «Augusto, tal vez deberíamos continuar esta conversación en otro momento. El delegado puede haber ido a buscar refuerzos». «¿Refuerzos?», papá se burló. «¿De dónde?
Todos los policías de la región trabajan para nosotros, y mañana el delegado novato va a recibir un traslado al fin del mundo o algo peor. Mientras ellos discutían, me arrastré hasta la puerta. Necesitaba salir de allí. Necesitaba garantizar que la grabadora con aquellas confesiones brutales llegara a Beatriz conforme lo planeado. «¿A dónde crees que vas?», gritó papá, percibiendo mi movimiento. «Al baño», respondí, tratando de sonar sumisa nuevamente. «Por favor, necesito recomponerme antes de continuar». Él entrecerró los ojos desconfiado, pero asintió con la cabeza. «5 minutos. Si no vuelves, iré a buscarte». Salí de la sala con las piernas temblando, apenas creyendo que había conseguido aquella pequeña victoria. En el pasillo, en vez de ir al baño, corrí al cuarto de Zefiña en el fondo de la casa. Ella estaba esperando, ansiosa, conforme habíamos acordado. «Toma», susurré, entregándole la grabadora. «Está todo aquí, la confesión sobre mi madre, sobre las subastas, todo. Llévala a doña Beatriz ahora mismo, por el amor de Dios». Zefiña asintió, los ojos agrandados de miedo y determinación. «¿Y tú, niña?». «Voy a volver allá», respondí, sintiendo el estómago revuelto con el pensamiento. «Si no vuelvo, van a sospechar, van a buscarte. Necesito ganar tiempo». Ella me abrazó rápidamente. «Dios te proteja, mi hija». «Dile a doña Beatriz que soy», añadí. «No podemos esperar ni un día más». Mientras Zefiña escapaba por el fondo de la propiedad, volví a la sala de juegos, donde los hombres esperaban impacientes. La subasta continuó como si nada hubiera ocurrido, como si yo no acabara de descubrir que mi propio padre había matado a mi madre. Aquella noche, el coronel Vitalino hizo la oferta más alta. Cuando me llevó al cuarto, noté algo diferente en sus ojos. No era solo deseo, sino también miedo. Él sabía que algo estaba mal, que algo había cambiado. «Ya no pareces la misma», comentó mientras cerraba la puerta. «Hay algo diferente en tu mirada». «La gente cambia, coronel», respondí, mirando directamente a sus ojos por primera vez. «Incluso personas como yo, que ustedes intentaron quebrar». Él frunció el ceño. «No hagas ninguna estupidez, niña. Sabes quién soy, el poder que tengo». «Sé exactamente quién eres», respondí, sintiendo una calma extraña envolverme. Una calma que venía de la certeza de que, independientemente de lo que me ocurriera aquella noche, la verdad finalmente saldría a la luz. Y pronto todo el mundo también lo sabrá. Pasé las horas más largas de mi vida en aquel cuarto, soportando por última vez lo que ya había soportado tantas veces antes, pero esta vez era diferente. Cada minuto que pasaba era un minuto más cerca de la liberación. Cada segundo era una cuenta regresiva para el fin de aquella pesadilla. Cuando todo acabó y el coronel salió, me quedé sola en el cuarto, mirando por la ventana a la noche estrellada. En algún lugar allá afuera, Zefiña estaba entregando las pruebas a Beatriz. En algunas horas, si todo ocurría conforme lo planeado, aquellos hombres nunca más podrían tocarme. Cerré los ojos y por primera vez en años me permití soñar con libertad. Aquella madrugada, mientras la casa dormía, permanecí despierta en mi cuarto, el corazón latiendo como un tambor. A cada ruido, a cada sombra que pasaba por la rendija de la puerta, yo me encogía, temiendo que hubieran descubierto nuestro plan. Las horas se arrastraban como si el propio tiempo estuviera conspirando contra mí. Fue entonces cuando oí el ruido distante de coches acercándose. No era solo un coche, sino varios. Luces cortaron la oscuridad allá afuera, iluminando mi cuarto a través de las cortinas finas. Voces autoritarias gritaban órdenes, puertas siendo derribadas. Corrí hasta la ventana y vi lo impensable. Patrullas policiales rodeando nuestra mansión. No eran solo los policías locales que yo sabía que estaban en la nómina de mi padre. Había distintivos diferentes, hombres que yo nunca había visto antes. «Policía Federal, todos al suelo, manos en la cabeza». La voz tronadora venía del patio. Abrí la puerta de mi cuarto con cautela y me encontré con el caos. Hombres uniformados subían las escaleras,
Registraban habitaciones, arrastraban a mi padre y mis hermanos fuera de sus cuartos. Uno de los agentes me vio y apuntó su linterna. «¿Teresa Maceno?» Asentí, apenas consiguiendo hablar. «Venga con nosotros, por favor. Está segura ahora». Mientras bajaba las escaleras, vi a mi padre siendo esposado en medio de la sala. Nuestros ojos se encontraron y lo que vi en los suyos no fue arrepentimiento, sino un odio puro que me hizo estremecer. «Tú», gruñó. «Fuiste tú». Un policía lo empujó hacia adelante. «Silencio. Tiene derecho a permanecer callado». En el portal de la casa, entre las patrullas y la confusión, estaba doña Beatriz. A su lado, para mi sorpresa, el delegado Oliveira, que se había negado a participar en la subasta la noche anterior. Beatriz corrió hasta mí y me abrazó. «Lo conseguimos», susurró en mi oído. «Se acabó». Fue solo entonces que entendí toda la extensión del plan. Beatriz no solo había usado las grabaciones que yo había hecho. Ella tenía conexiones en Recife, en la capital, gente que no estaba bajo la influencia del círculo de poder local. Y ella había encontrado en el joven delegado Oliveira a alguien dispuesto a hacer lo correcto. Cuando Cefiña me trajo la grabadora anoche, no perdimos tiempo, explicó Beatriz mientras me conducía lejos de la mansión. Llamé a mi primo en Recife, aquel que trabaja en el periódico. Él tiene contactos en la Policía Federal y el delegado Oliveira ya había hecho una denuncia inicial después de salir de tu casa, pero necesitaba pruebas. «Las grabaciones», murmuré. «Fueron lo que necesitábamos», confirmó Oliveira, que se había aproximado. «Con aquellas confesiones, especialmente la parte sobre tu madre, conseguimos una orden judicial de emergencia». Miré hacia atrás una última vez, viendo la mansión que había sido mi prisión, ahora iluminada por luces rojas y azules de las patrullas. Mi padre y sus amigos estaban siendo colocados en coches separados. Su imperio se estaba derrumbando ante mis ojos. «¿Qué va a pasar ahora?», pregunté, aún incapaz de creer que realmente había acabado. «Ellos enfrentarán la justicia», respondió el delegado. «Y no la justicia que ellos controlaban, sino la justicia real». Aquella noche dormí por primera vez en años, sin miedo del día siguiente. Beatriz me llevó a su casa en la ciudad, donde permanecí escondida por algunas semanas mientras el caso se desarrollaba. Su marido, el coronel Vitalino, también había sido arrestado, y ella finalmente estaba libre del matrimonio que la aprisionaba tanto como las subastas me aprisionaban a mí. Las noticias se extendieron como fuego en pasto seco. El escándalo alcanzó proporciones inimaginables. El juez, el político, el empresario, todos aquellos hombres que se creían intocables estaban ahora expuestos, sus reputaciones destruidas, sus familias desmoronándose, sus crímenes revelados. El periódico de la capital publicó un artículo de portada con el título «Red de explotación sexual desmantelada en el interior». Mi nombre no fue mencionado para proteger mi identidad, pero todos sabían quiénes eran los hombres involucrados. Las grabaciones, aunque no podían ser divulgadas públicamente debido a su contenido, fueron aceptadas como pruebas en el tribunal. Fue un proceso largo y doloroso. Tuve que declarar varias veces, reviviendo aquellos años de horror. Pero cada palabra que salía de mi boca era un paso en dirección a la liberación. Papá fue condenado no solo por los años de abuso, sino también por el asesinato de mi madre. Las autoridades reabrieron el caso y exhumaron el cuerpo de ella. Para sorpresa de todos, encontraron rastros de arsénico, un veneno metálico que permanece detectable en los huesos y cabellos por décadas. El médico forense explicó que mi padre probablemente mezclaba pequeñas dosis al medicamento de la tuberculosis, acelerando su muerte de forma que pareciera natural. Él recibió la pena máxima y murió en prisión años después, sin nunca mostrar arrepentimiento. Mis hermanos tuvieron destinos diferentes. Jerónimo, que estaba más involucrado en los esquemas, también fue preso por complicidad. Tadeo y Emanuel, aunque no hayan sido acusados criminalmente por falta de pruebas concretas de participación directa,
Perdieron todo cuando los bienes de la familia fueron confiscados. Años después, supe que Emanuel se suicidó, incapaz de lidiar con la vergüenza y la culpa. Tadeo desapareció y nunca más tuve noticias de él. En cuanto a mí, necesité reconstruir mi vida desde cero. No fue fácil. Los traumas no desaparecieron con la prisión de los culpables. Las noches de pesadilla, los sobresaltos al menor ruido, el miedo de confiar en las personas. Todo esto me acompañó por muchos años. Beatriz fue fundamental en ese proceso. Ella había enfrentado sus propios demonios y entendió mi dolor como pocas personas podrían. Somos sobrevivientes, decía, y las sobrevivientes necesitan ayudarse. Con su ayuda, conseguí un empleo como asistente en una pequeña escuela en Timbaúba, una ciudad a algunas horas de Goiânia. Era un trabajo simple, pero honesto, y me permitió recomenzar lejos de las miradas y murmullos que inevitablemente me seguirían en Goiânia. Fue en Timbaúba que conocí a Heriberto, un profesor de matemáticas recién llegado de Maceió. Era diferente de todos los hombres que yo conocía. Gentil, respetuoso, paciente. Cuando le conté mi historia, meses después de conocernos, él no retrocedió horrorizado, ni me miró con pena. Simplemente tomó mis manos y dijo: «Eres la persona más fuerte que he conocido». Nuestra relación creció despacio, con el cuidado de quien maneja una porcelana preciosa y rajada. Él entendió mis dudas, mis miedos, mis momentos de pánico. Nunca me presionó, nunca exigió más de lo que yo podía dar. Nos casamos 2 años después, en una ceremonia simple con pocos invitados. Beatriz estuvo allí, así como Cefiña, que también había comenzado una nueva vida después de que la mansión fue cerrada. El delegado Oliveira, ahora ascendido, compareció brevemente para darnos sus votos de felicidad. Heriberto y yo construimos una vida modesta, pero feliz en Timbaúba. Tuvimos nuestros 3 hijos allí, 2 niños y una niña. Los criamos a todos con amor y respeto, valores que yo casi había olvidado que existían durante aquellos años sombríos. En 1980 recibimos una propuesta para mudarnos a Itambé, donde Heriberto asumiría la dirección de la escuela municipal. Fue una decisión difícil dejar Timbaúba, donde finalmente había encontrado algo de paz, pero la oportunidad era demasiado buena para rechazarla. Y así, a los 32 años, me mudé nuevamente, esta vez por elección propia, para comenzar un capítulo más en mi vida. En Itambé, nadie sabía de mi pasado. Era apenas la esposa del nuevo director de la escuela, la madre dedicada, la vecina servicial. Finalmente podía ser solo Teresa, sin el peso de la historia de las subastas de sábado, definiéndome. Nunca olvidé lo que pasé, ni las personas que me ayudaron a sobrevivir. Beatriz y yo mantuvimos contacto por cartas durante años hasta su fallecimiento en 1995. Cefiña vivió una vida larga y tranquila con la familia que formó. El delegado Oliveira siguió carrera en la policía, convirtiéndose en un ejemplo de integridad en una época en que eso era raro. En cuanto a los hombres que me lastimaron, sus nombres fueron gradualmente olvidados. Sus imperios se derrumbaron, sus familias se dispersaron, su poder se disipó como humo. La justicia que parecía imposible acabó llegando, aunque haya tardado más de lo que me gustaría. La niña que fui, asustada, rota, desesperada, se convirtió en una mujer que aprendió a encontrar alegría incluso en las pequeñas cosas. Una mujer que entendió que mismo en las noches más oscuras siempre existe la posibilidad de un amanecer. Hoy, cuando miro hacia atrás, hacia aquella mansión en Goiânia, hacia aquellos sábados de horror, siento como si estuviera mirando la vida de otra persona. Una vida que me moldeó, sin duda, pero que ya no me define. Lo que me define son las elecciones que hice después, la familia que construí, el amor que encontré y di, la paz que conquisté. La muchacha de las subastas de sábado está finalmente libre. Y yo, Teresa Eulalia Maceno, a los 75 años, puedo finalmente contar su historia hoy. Esta es mi verdadera historia. Vivo en la misma casa a donde nos mudamos en 1980, aunque haya pasado por algunas reformas a lo largo de los años.
Mi Heriberto partió a la gloria de Dios hace 8 años, un derrame que se lo llevó mientras dormía. Fue una despedida tranquila, como él merecía después de una vida dedicada a la familia y a la educación. Tengo la bendición de tener a mis 3 hijos cerca. El mayor, Antonio, siguió los pasos de su padre y se volvió profesor. Hoy coordina la misma escuela donde Heriberto fue director por tantos años. Mi segundo hijo, Matías, abrió una farmacia aquí en la ciudad y es conocido por ayudar a quien no puede pagar por los medicamentos. Y mi pequeña, Elisa, es enfermera en el centro de salud. Todos ellos construyeron sus familias aquí en Itambé. Y eso me da la alegría de tener a mis 8 nietos siempre cerca. Mi rutina es simple, como me gusta que sea. Despierto con el cantar de los gallos alrededor de las 5 de la mañana, un hábito que nunca perdí de la infancia en Gravatá. Hago mi café en la estufa. A veces todavía uso el fogón de leña que está en el patio, principalmente cuando quiero hacer un pastel o un guisado. Tiene un saborcito diferente cuando está hecho en fuego de verdad, ¿sabes? Paso las mañanas cuidando mi jardín. Tengo todo tipo de plantas, flores para alegrar los ojos, hierbas para sazonar la comida y hacer tés, y hasta una pequeña huerta que me da col, cebollín, tomate y chile. Trabajar con la tierra me conecta con algo mayor. Me recuerda que la vida continúa creciendo incluso después de las tempestades. Después de la comida, que muchas veces es compartida con alguno de mis hijos que pasa a visitarme, viene mi momento preferido del día. Me siento en el portal del frente con mi mesita de costura y trabajo en mis colchas de retazos. Es cuando me siento más en paz. Cada colcha que hago tiene una historia. Uso pedacitos de tela que cargan memorias. Un vestido antiguo de Elisa, una camisa desgastada de Heriberto que no tuve valor de tirar, una servilleta bordada que recibí de regalo. Cada pedazo es cosido con cuidado, creando un mosaico colorido que, visto de lejos, forma un diseño armonioso. La gente de la ciudad comenzó a notar mis colchas y a pedir que las hiciera para ellos también. Al principio me negué. Era algo muy personal. Pero después me di cuenta de que era una forma de compartir un poco del amor que aprendí a cultivar. Ahora hago colchas para quien las pide, especialmente para recién nacidos. Me gusta pensar que estoy envolviendo a esos bebitos con cariño y protección. No cobro por las colchas. Las personas me traen los retazos. A veces me dan otros regalos a cambio. Un tarro de dulce, frutas del patio, un pan de elote fresquecito. Es un intercambio justo, basado en lo que tenemos de mejor para ofrecer unos a otros. Al final de la tarde, cuando el sol se pone y la ciudad queda bañada en aquella luz dorada, suelo recibir visitas. Son generalmente señoras de mi edad, amigas que hice a lo largo de los años en Itambé. Nos sentamos aquí mismo en el portal, tomamos café, comemos pastel y ponemos la conversación al día. Hablamos de hijos, nietos, de las noticias de la ciudad, de las recetas nuevas que experimentamos. Son momentos simples, pero preciosos. Los domingos son especiales. Es cuando la casa se llena. Mis hijos vienen con sus familias para la comida y la mesa queda repleta de alimentos y risas. Ver a mis nietos corriendo por el patio, subiendo a los árboles, incluso cuando les digo que tengan cuidado, jugando a la pelota, eso me da una alegría que no sé explicar bien. Es como si cada sonrisa de ellos curara un pedacito de aquella niña quebrada que fui un día. A veces, cuando estoy sola por la noche, los recuerdos del pasado vuelven como una película antigua que pasa en mi cabeza. No puedo decir que ya no duele. Ciertas heridas nunca cicatrizan completamente, pero aprendí a convivir con esas memorias sin dejar que me consuman. Son parte de mi historia, no toda ella. Uno de mis mayores orgullos es cómo crié a mis hijos. Desde pequeños les enseñé el valor del respeto, especialmente el respeto por el cuerpo y por los sentimientos de los otros. Nunca permití que crecieran creyendo que alguien podría ser tratado como objeto, como mercancía. Fue difícil encontrar el equilibrio entre protegerlos y prepararlos para un mundo que no siempre es gentil, pero creo que lo conseguí. Mis nietos me traen una alegría especial. El mayor ya está en la universidad estudiando medicina en Recife. El más pequeño, con apenas 5 años, es pura energía y curiosidad.
Cada uno de ellos tiene un pedacito de mi corazón y rezo todos los días para que nunca conozcan el tipo de dolor que conocí. Ellos saben partes de mi historia, las partes que pudieron entender conforme a su edad. No quise esconder completamente mi pasado, porque él moldeó quién soy, pero les di apenas lo que podían cargar, protegiéndolos de detalles que solo traerían tristeza. Sefiña, aquella alma valiente que tanto me ayudó en los tiempos difíciles, falleció hace 3 años. Fui al funeral de ella en Caruaru, donde vivió sus últimos años. Fue una despedida dolorosa, pero también una celebración de la vida de una mujer que, incluso sin poder o riqueza, tuvo el coraje de hacer lo que era correcto cuando tantos otros miraban hacia otro lado. A veces recibo cartas de jóvenes mujeres que oyeron partes de mi historia a través de amigos en común o de reportajes antiguos. Ellas me escriben pidiendo consejos, compartiendo sus propias luchas. Respondo cada una de esas cartas con cuidado, ofreciendo lo que puedo. Palabras de consuelo, historias de esperanza, la certeza de que hay luz después de la oscuridad. La fe siempre fue un pilar importante en mi recuperación. Confieso que durante aquellos años terribles llegué a dudar de la existencia de un Dios que permitiera tanto sufrimiento. Pero con el tiempo entendí que la fe no está en creer que Dios nos protegerá de todas las tempestades, sino en confiar en que nos dará fuerzas para atravesarlas. Hoy frecuento la iglesita aquí cerca de casa. No es la misma fe ciega de la infancia, sino algo más profundo, más personal. Una conversación constante con un poder mayor que me ayuda a encontrar sentido incluso en las partes más dolorosas de mi jornada. Cuando miro hacia atrás, hacia la niña que fui, hacia la joven que sufrió, hacia la mujer que sobrevivió, siento una mezcla de tristeza y orgullo. Tristeza por lo que podría haber sido diferente. Orgullo por haber encontrado la fuerza para reconstruir mi vida ladrillo a ladrillo, día tras día. Si hoy puedo sentarme en este portal en Itambé, rodeada por flores que planté, trabajando en colchas que traigo a la vida con mis propias manos, esperando las visitas de los nietos, que son mi mayor alegría, es porque elegí la vida. La elegí en cada amanecer, en cada respiro, creyendo que había algo más allá del dolor, que el amor, aun lastimado, puede regenerarse, que la esperanza, aunque frágil, puede ser más fuerte que el miedo. Y es eso lo que procuro transmitir a todos los que cruzan mi camino. No importa cuán oscura sea la noche, el sol siempre vuelve a salir. No importa cuán profundas sean las heridas, la cura es posible. No importa cuántas veces nos quebremos, podemos reconstruirnos como una colcha de retazos que transforma pedazos descartados en algo nuevo, algo bello, algo pleno de significado. Mis queridos que me acompañaron hasta aquí, gracias por escuchar la historia de esta abuela. Compartir estas memorias no es fácil, pero nuestras cicatrices pueden convertirse en mapas para quien aún está perdido en la oscuridad. Si estás pasando por algo parecido, sabe que no estás sola. No importa cuán poderoso sea tu agresor o cuán aislada te sientas, existe una salida. A veces necesitamos valor para pedir ayuda, incluso cuando parece imposible confiar en alguien. Aprendí que nuestra mayor fuerza viene justamente de los lugares donde fuimos más heridas. Fue en las noches de terror que descubrí una resistencia que ni sabía que tenía. Fue en el fondo del pozo que encontré el impulso para subir. En cada colcha que coso hoy, veo una lección sobre reconstruir nuestras vidas. Tomamos los pedazos que quedaron, algunos coloridos de alegría, otros manchados de dolor, y los transformamos en algo nuevo, algo bello. Nuestra mayor venganza contra aquellos que intentaron destruirnos es vivir plenamente. Cada sonrisa que doy hoy, cada abrazo que ofrezco a un nieto, es prueba de que ellos no vencieron, no pudieron quebrar lo que existe de más esencial en mí. Si conoces a alguien que está sufriendo, extiende tu mano. A veces, todo lo que necesitamos es una persona, apenas una, que crea en nosotros, que nos dé refugio,
que nos ayude a imaginar un futuro diferente. Mis queridos, antes de despedirme, quería hacer un pedido especial de abuela. Si esta historia tocó tu corazón, por favor, suscríbete a este canal y activa la campanita. Compartir estas experiencias puede ayudar a otras personas que están presas en situaciones parecidas a la que viví. Deja también en los comentarios la palabra libre para que yo sepa que llegaste hasta el final de este viaje conmigo. Esta palabrita tiene un significado tan profundo para quien ya fue tratada como mercancía. Hazlo ahora. No esperes ni un minuto más. Y recuerda siempre, por más oscura que sea la noche, el amanecer siempre llega. Por más dolorosas que sean las cadenas, existe liberación. Yo conseguí soltarme de las mías y tú también puedes. Con todo el cariño de esta abuela que aprendió que, a pesar de todo, somos mucho más fuertes de lo que pensamos. Teresa Eulalia Maceno.